Shalom, amados, muchas bendiciones. Bueno, vamos por el séptimo mandamiento. Recuerden que estamos estudiando los 10 mandamientos de Éxodo 20 y el día de hoy vamos a ver el séptimo, que está en Éxodo 20, verso 14, y dice sencillamente: no cometerás adulterio. En pocas palabras, no rompas el vínculo matrimonial o el vínculo del matrimonio. Vamos a analizar un poco lo que es la palabra adulterio. Adulterio en hebreo es naaf, que se refiere a cualquier relación sexual extramatrimonial, bien sea de parte del hombre o de la mujer. Naaf hace referencia a apostasía y por extensión tiene que ver con el romper un voto, pacto o promesa. El adulterio es algo aborrecible para el Abba. Aborrecible para el Abba. ¿Por qué? Primero vemos que en los tiempos bíblicos el que cometía adulterio era digno de muerte. Es algo que el Padre de verdad aborrece, el adulterio. De hecho, tiene sus consecuencias, ¿ok? Aparte que el Padre no solamente lo ve como algo entre el marido y la mujer en el sentido terrenal, sino que va más allá. Va hasta un sentido espiritual, una dimensión espiritual. Y ciertamente el adulterio tiene que ver con esa falta de seriedad en la vida de alguien que prometió, ¿verdad?, fidelidad a una persona. Entonces es algo muy tremendo. El adulterio abarca muchas cosas y ciertamente pues podemos verlo a lo largo de las escrituras. Ese aborrecimiento de parte del Padre por el adulterio. Pero fíjate que el libro de Proverbios habla del adulterio y expone algunos detalles muy serios de lo que se refiere al adulterio. El libro de Proverbios en algunos capítulos expone el perfil de alguien que es adúltero, pero también refleja las consecuencias de caer en ese pecado. Hablando de perfil, puedo enumerarte algunos. Por ejemplo, la persona adúltera tiene falta de cordura y está ciego. Es inestable en todos sus caminos. En lo que se refiere a la mujer adúltera, ella es más peligrosa que la prostituta. Sí, es en serio lo que les estoy diciendo. Una mujer adúltera es más peligrosa que la prostituta. Eso lo vamos a leer, lo vamos a ver bíblicamente. Sigo. Uno de los perfiles también, uno de los elementos del perfil de una persona adúltera es que es suave de palabras. Sus palabras son dulces. Que si no te pones las pilas, como decimos en mi país, si no estás velando, puedes caer en el pecado con esa persona. Una persona adúltera no considera ni tiene palabra de Elohim en su vida, claro, porque hay falta de temor de Elohim en esa vida. Y su forma de expresarse es alborotada y pendenciera. Consecuencias de caer en ese pecado, pues vemos que la persona adúltera corrompe su alma, su honor en la sociedad es afectada de manera negativa. ¿Ok? El dolor y las lágrimas serán su pan día y noche. Esas son consecuencias del adulterio. ¿Ok? No quedará impune el acto del adulterio como tal. El adulterio trae a la vida de la persona, ¿ok?, del pecador, de aquel que lo cometió, heridas, vergüenza, y la afrenta nunca será borrada delante de los hombres. Y habrá más consecuencias, pero el tiempo no me da para abarcarlo todo. Vamos a leer unos pasajes que, vuelvo y repito, es serio lo que se dice sobre el adulterio. Por eso es que yo les invito a que reflexionen, de que de verdad presten atención, porque es serio lo que dicen las escrituras con respecto al adulterio. Vamos a leer Proverbios 6. Primeramente vamos a leer Proverbios 6, versos 20 al 35. Dice: Hijo mío,
Cumple el mandamiento de tu padre y no te apartes de la enseñanza de tu madre. Llévalos siempre dentro de tu corazón, pórtalos alrededor de tu cuello. Serán tu guía cuando camines, te protegerán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y las reprensiones son el camino de la vida. Te librarán de la mujer malvada, de la lengua sutil de la mujer ajena, o sea, la mujer adúltera. No codicies en tu corazón su hermosura, ni dejes que ella te atrape con sus miradas. Una ramera te cuesta un bocado de pan, pero la mujer adúltera te puede costar la vida. Es serio lo que está diciendo la palabra de Elohim. ¿Quién se echa fuego en el pecho sin que se queme su ropa? ¿Quién puede andar sobre brasas sin que se quemen sus pies? Pues tampoco puede clamar inocencia el que se acuesta con la mujer de su prójimo. Nadie desprecia al que roba si lo hace para calmar su apetito. Si lo sorprenden, debe pagar 7 veces y entregar todo el patrimonio de su casa. Pero cometer adulterio es no tener cabeza. Quien adultera se corrompe a sí mismo. Lo que obtiene son golpes y vergüenza y nunca logra borrar esa mancha. Los celos despiertan la ira del hombre y en el día de la venganza éste no perdona. No perdona ni se da por satisfecho aunque se le ofrezcan muchos obsequios. Esto es serio, mis hermanos. Esto está en Proverbios 6 del 20 al 35. Esto es serio. Yo, haciendo el estudio y leyendo esto, yo me quedé fría y le pedí al Padre, líbrame de ser una mujer adúltera. Líbrame de ser una mujer que sea de tropiezo para una persona, para un hombre. Porque la mujer adúltera es más peligrosa que la prostituta. Es más peligrosa que la prostituta. Es impresionante porque una prostituta lo hace por un bocado de pan. Y yo estoy segura que si vas a entrar al acto con ella y tú cambias de idea y le dices, mira, yo mejor te doy comida, ¿quieres comer? Ella te va a decir que sí. Pero la mujer adúltera, la mujer ajena, ¿qué está haciendo buscando otra persona si tiene un marido en casa que atender? Entonces es tremendo. La mujer adúltera va detrás de la vida del hombre honrado para dañarle la vida y para que incluso sus pies vayan camino al sepulcro. Vamos a leer Proverbios 7, verso 21 al 27. Dice lo siguiente. La mujer lo venció con sus muchas lisonjas y lo persuadió con sus labios salameros. Y el joven se fue enseguida tras ella, como el buey que va al degolladero, como el necio que preso avanza al castigo, hasta que una flecha le parte el corazón, como el ave que vuela presurosa hacia la red, sin saber que eso le costará la vida. Hijos, por favor, escúchenme, presten atención a mis declaraciones. No inclines tu corazón hacia sus caminos, o sea, hacia los caminos de esa mujer adúltera. No pierdas el rumbo por sus atajos. Por su culpa muchos han caído heridos, aún los más fuertes han muerto por causa de ella. Su casa va camino al sepulcro y desciende a las mansiones de la muerte. Y claro, aquí se hace referencia a la mujer ajena, pero también podemos tomarlo viceversa. También se habla del hombre ajeno. Es tremendo. O sea, yo leo esto y yo no sé tú, pero a mí me causa un poco de respeto lo que se está diciendo. Entiendo que es algo serio. Proverbios 5, verso 1 al 6 dice: Hijo mío, atiende a mi sabiduría, inclina tu oído a mi inteligencia. Así pondrás en práctica mis consejos y tus labios resguardarán el conocimiento. Y ahí es donde viene lo bueno. Los labios de la mujer ajena destilan miel, su paladar es más suave que el aceite,
pero termina siendo amargo como el ajenjo y tajante como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al sepulcro. No tomes en cuenta sus caminos inestables, porque no conocerás el camino de la vida. Es tremendo, mis hermanos. Y no es en vano, o sea, el mismo Padre lo puso ahí, ese es el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Es tremendo, de verdad, esto es algo muy serio. Fíjense que Yahshua obviamente tuvo algo que decir en todo esto. Él trajo la verdadera interpretación de ese mandamiento, lo podemos leer en Mateo 5, verso 27 y al 30, vamos a leerlo rápidamente. Dice: oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, que él agarró y lo intensificó más. Y es porque ciertamente los mandamientos no se guardan superficialmente, se guardan del corazón. O sea, tu corazón debe estar alineado con lo que estás haciendo. Tu corazón debe estar alineado con el mandamiento de tu Padre Celestial. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Verdad? Con el ojo tú miras para codiciar, ¿verdad? Cuando tú miras a una mujer y empiezas a mirarla con deseo sexual, teniendo a tu esposa, tu hombre, o mujer, que tienes a tu esposo y empiezas a ver a otro con deseo de estar con él. Eso es adulterio. Y lo curioso y lo más triste es que hay personas que lo están haciendo y saben que no están bien. Están viendo a una persona con deseo de estar con ella, teniendo una pareja, teniendo una persona en casa. Y resulta que lo niegan. Y dicen, no, imagínate tú. Y lo niegan. Y de paso lo niegan. Y cuando le confrontas el pecado, entonces son las víctimas. Eso es orgullo. Y eso no es bueno. Mira, ahí dice el Mashiach, mira, si tu ojo derecho es lo que te hace caer, es mejor que te lo arranques. Y más adelante dijo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Hay personas que simplemente y lamentablemente, en vez de enfrentar lo que sienten, en vez de enfrentarlo y decir, ¿sabes qué? Yo siento esto y lo voy a llevar a la presencia del Padre y que Él haga conmigo, que me limpie con hisopo porque sé que seré limpio o seré limpia. En vez de hacerlo, lo ocultan, lo esconden, lo justifican. De repente con esas manos tocaste a la persona que tú deseas indebidamente. O con tus ojos lo miraste con codicia, con deseo sexual, imaginándote tú en ese acto con esa persona. Quizás tú fuiste y visitaste a tu amigo o a tu amiga o una persona que conoces y la visitaste con la intención de caer en el pecado. Mira, son tantas cosas y esto es serio. Y hay gente que de verdad lo ocultan. Y cuando se le confronta el pecado, bien sea con una confrontación, con una exhortación, qué sé yo, con cualquier cosa, lo justifican y resulta que las víctimas son ellos o son ellas. Entonces ahí donde nos damos cuenta que hay orgullo y el orgullo no nos lleva para ninguna parte. Y eso lo que atrae es contaminación a la vida. Y obviamente el Padre ve a esa persona de lejos, por más que hable y practique Torah. Porque hay gente que ciertamente, y se lo dijo una hermana el día de hoy, que estamos hablando, que de hecho es una persona que está empezando y me alegra mucho cuando una persona toma la decisión, ¿verdad?, de abrazar el pacto. Yo se lo dije a ella, hay personas
que dicen guardar Torá y no dan frutos. Hay personas que dicen guardar Torá y son más necios que el mundano. Lo digo con propiedad. Son más necios que el mundano, son más inmaduros que el propio mundano. Entonces, tenemos que revisarnos y tener cuidado, sobre todo cuando estamos casados. Cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que estás sintiendo, cuidado con lo que estás mirando, cuidado con lo que estás deseando. Cuidado cómo estás tocando. ¿Cuál es la intención con la cual tú buscas para hablar con esa persona? Es tremendo, y les dije, es serio este tema. Y lo leí en Proverbios, en estos pasajes de Proverbios que se los leí, y se nota que es algo muy serio. Fíjense que no es en vano que Salomón dijo que de toda cosa guardada guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Es que de lo que surge de él podemos contaminarnos. Por eso es que es importante la circuncisión de corazón. Es importantísimo circuncidar el corazón. Que el corazón sea un corazón que vaya en línea recta con los mandamientos del Eterno. Porque el Mashiach dijo, mira, con el pensamiento nada más ya tú estás adulterando. Porque muchas veces se cree que no, es que cuando yo haga el acto es que yo pequé. No, es que ya con pensarlo estás pecando. Y hay que tener mucho cuidado. Fíjate que el adulterio tiene otra dimensión. No es solamente la dimensión terrenal, humana, carnal, sino que también está esa dimensión espiritual. Y eso tiene nada más y nada menos que ver con la apostasía. Vamos a leer Jeremías 3, versos 6 al 11. Yahweh me dijo, ¿has visto lo que ha hecho la descarriada Israel? Ha subido a cada montaña alta y debajo de cada árbol frondoso se ha desempeñado como ramera. Estas son palabras fuertes. Sigo leyendo. Y después que ella había hecho todas estas cosas, le dije, vuélvete a mí. Pero ella no se volvió. Y lo vio su traidora hermana Judá. Vio cuando por todas las causas de la apostasía de Israel con que rompió el pacto matrimonial, yo la había repudiado y le di un sefer de divorcio. Sin embargo, su traicionera hermana Yahudá o Judá no temió, sino que también fue y se prostituyó. Y sucedió que a través de la ligereza de su prostitución profanó la tierra y rompió el pacto matrimonial, casándose con la piedra y con el tronco. Y a pesar de todo esto, su traicionera hermana Yahudá se ha vuelto hacia mí con todo su corazón. No se ha vuelto a mí con todo su corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. Y Yahweh me dijo, la apóstata Israel se ha mostrado más justa que la traicionera Yahudá o la traicionera Judá. Fíjate algo, yo leo este pasaje. Primero, a nivel espiritual, para el padre, el adúltero espiritual, vamos a decirlo así, él lo pone en la misma banca que la prostituta. Es ramera, es prostituta. Pero ahí yo leo unas cosas que confirman lo que leímos del perfil de aquel que es adúltero. Es falto de entendimiento. No piensa, no piensa con la cabeza. ¿Por qué? Casándose, como dijo Yahweh, con la piedra y con el tronco. ¿Acaso la piedra y el tronco fue el que le dio la libertad a Israel cuando estaba en Israel siendo sometidos a esclavitud? No fue el tronco ni la piedra que hizo eso. Fue el poder de Elohim. Pero resulta que cambiaron la gloria de Elohim por un tronco, por una piedra. Y Yahudá, que debería ver eso y decir, no, yo no voy a cometer ese error, hizo lo mismo. Entonces dijo Yahweh que la misma Israel, o sea, la casa de Israel, viene siendo más justa que la casa de Judá.
Claro, porque es que Judá vio la abominación, vio lo que estaba mal. Y en vez de apartarse y decir, no, mira, yo no lo voy a hacer, esto se ve feo. Ah, no, fue y lo hizo. Prostituyéndose por ahí, como dijo Yahweh, profanando la tierra y rompiendo el pacto matrimonial que tenía entre él y ellos mismos. Entonces es tremendo. Ahí es donde podemos entender, a grosso modo, lo que es apostasía por el comportamiento, ¿verdad?, de su pueblo. Apostasía, entonces, en pocas palabras podemos decir que es rebelión y tiene que ver con apartarse de Elohim, cambiarlo por otra cosa que no tiene el poder de Yahweh, cambiarlo por algo que ni siquiera le llega, no tiene ni el nivel que tiene el Elohim, cambiarlo por algo creado en vez de quedarse con el creador. Eso es falto de entendimiento, de verdad. Eso es falto de sabiduría. Realmente el que es adúltero es necio. Y lo digo con propiedad. El hecho que Israel tuviera ídolos hace de ese pueblo un ídolo. O sea, en ese tiempo, ¿no? Hizo de ese pueblo un apóstata. Y eso es lo que el mismo Padre estaba expresando en Jeremías 3, versos 6 al 11. Entonces, ¿qué es adulterio? Es el acto, el hecho de adulterar. ¿Y qué es adulterar? Adulterar es alterar la calidad y pureza de algo, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Vuelvo y repito, ¿qué es alterar? ¿Qué es adulterar? Alterar la calidad y pureza de algo, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Doctrinas falsas, falsos profetas que se levantan, falsos maestros que se levantan para enseñar todo lo que de verdad el Padre ni siquiera les dijo que enseñaran. Por ejemplo, hay personas que tienen algo más en el altar de su corazón. Resulta que ese altar le pertenece a Yahweh, pero resulta que tienen otra cosa ahí: matrimonio, bienes materiales, un esposo, una esposa, un carro, el trabajo. Como una vez les expliqué, incluso la misma adicción a la comida se puede considerar, ¿verdad? En la adicción a la comida se puede considerar que esa comida es el Dios de una persona. Tantas cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la actitud de que alguien cambie a Elohim por algo tangible, por algo que ve, por algo que consume. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros corazones, en su estado puro, en su estado de buena calidad, le pertenece a Yahweh. Fuimos creados por Él y para Él. Lo que pasa es que vino el pecado y ¿qué hizo? Alteró la calidad y pureza de nuestras vidas. Y eso es lo que hay que sacar de nuestras vidas para nosotros mantenernos en ese estado puro para la gloria y la honra del Padre. Entonces, cuando alteramos esa esencia nuestra, ¿verdad? Esa esencia de ser puros para con Elohim, porque esa es la esencia original, esa es la pureza original. El pecado vino y nos alteró y nos modificó, pero vino Yahshua, ¿verdad?, para ayudarnos por medio de Ruach HaKodesh para poder nosotros mantenernos en esa línea recta. Entonces, ese acto de alteración es simplemente la transgresión de los mandamientos del Eterno, guardando incluso mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre. Y estamos de alguna manera alterando la calidad y la pureza de la Torah para nuestra conveniencia. Es tremendo, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué es lo que Dios les aconsejaría, por ejemplo? Miren, lo primero. Abrazar la humildad. Abrazar la humildad. Para resolver este tema de adulterio espiritual, ¿no? Es lo que les estoy hablando. Primero, vamos a abrazar la humildad. Decir, bueno, yo tomo la decisión de dejarme enseñar.
Yo tomo la decisión de escuchar consejo. Si me confrontan el pecado, yo no lo justifico. Simplemente tomo conciencia y me arrepiento. Si me enseñan algo nuevo, pues tendré la capacidad de escuchar. Eso es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Segundo, tomar tu Biblia, tomar la palabra del Eterno, la Biblia, y pedirle a Elohim que nos enseñe. Somos templo y morada, ¿verdad? El Ruach HaKodesh. Entonces, el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh tiene la capacidad de enseñarnos. Vamos a pedirle al Padre que sea Él enseñándonos por medio de Él. Y por supuesto, no es solamente tener el conocimiento, porque el Padre te va a enseñar, sino que lo practiques. Eso es lo más importante. No le quites ni le pongas nada. O sea, no es que le vas a añadir y le vas a quitar. No. Y de paso, ni tomemos las escrituras para llevarlo a nuestra conveniencia. Vamos a leer un pasaje para terminar. Primera de Corintios 6, versos 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No se engañen. Ni los fornicarios. Fornicarios es fornicación, y fornicación tiene que ver con adulterio. Ni los idólatras. Estamos hablando, ¿verdad?, del adulterio espiritual. Eso es idolatría y apostasía. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Lo curioso es que una de las primeras cosas que están en las listas tienen que ver con adulterio. O sea que es serio. Vuelvo y repito, los fornicarios, la fornicación tienen algo que ver con adulterio. Está ligado, están relacionados. La idolatría, como les hablo ahorita, el adulterio espiritual, la apostasía es rebelión. Y la apostasía tiene que ver con idolatría. Y obviamente aquí la palabra adúlteros, que está más claro. Es impresionante. Ellos no heredarán el reino de los cielos. Ellos serán dignos de muerte. Así que, hermanos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que les haya edificado y nos vemos a la próxima, si así Elohim lo permite. Shalom, shalom.